Recientemente se han cumplido 40 años de la trayectoria artística de un fenómeno que tenemos acá en Santa Fe, pero que tiene proyección nacional, internacional, en distintos continentes, en distintos países, en fin. El maestro Ricardo Calanchini, que con sus obras, con sus cuadros, con sus pinturas, bueno, ha recorrido el mundo. Y atrás de cada cuadro de Calanchini va representado al menos un pedacito de Santa Fe, ¿no? Ricardo, gracias por venir, por estar. Bueno, Felicitaciones por esta trayectoria gigantesca que, lejos de detenerse, sigue avanzando. muchas gracias por invitarme, porque en estos 6 años que lleva ya he venido en varias oportunidades, muy agradecido. Sí, es un largo camino, estoy cumpliendo 40 años. Es medio complejo cómo tomar un punto de partida. Yo lo tomé con la primera muestra individual que hice en un museo, o sea que ya serían muchos más, y porque ya había ganado premios en el interior de la provincia, viste cómo se utilizaba Claro, claro, o sí, se sí. hacía en esa época. Tomé esa fecha y bueno, fue un larguísimo camino de exponer en casi toda América, en Estados Unidos, en muchísimos lugares, en universidades, en Europa, en Asia. Hace 2 años llevaron obras mías, yo no estuve en China, bueno, en Alemania. Muchísimo camino recorrido. La mayoría estuve presente y las otras viajaron las obras. Mientras vayamos conversando con Ricardo Calanchini, nuestro director va a ir mostrando imágenes de invitados especiales y distintas visitas que hubo recientemente en una exposición que se hizo allí sobre una muy importante empresa inmobiliaria del Boulevard Galvez. Y bueno, que el motivo precisamente de esa noche, de esa muestra, era un poco referirse a esos 40 años, ¿no? Sí, bueno, debido también a la pandemia, era una época, una fecha que yo la esperaba con muchos proyectos, no se pudieron concretar, eh, por esto, por lo que pasó con la pandemia, que se traspuso todo, pero bueno, al ser tan bastante conocido y tener tantos amigos en común, ha sido medio itinerante transitar estos 40 años y mostrarlo, y vos estuviste presente en esta muestra, viste que es muy cálido el reconocimiento de la gente, de los amigos, cómo se van sumando nueva gente, cómo se van sorprendiendo, porque en esta ciudad muchos conocen el nombre, otra gente conoce la obra, pero poder compartir una copa en distintos lugares y ver la obra y poder hablar sobre la obra, la consecuencia, sobre que Santa Fe en mi obra está permanentemente implícito, los barcos, el agua, el río, el puerto, la estación, que han sido todos los lugares que me han pertenecido de alguna manera porque he transitado toda mi vida en ellos. Y también a esta altura, ya estoy cumpliendo 67 años, y haber vivido en muchos lugares y haber viajado tanto, tener la claridad de que este es mi lugar del mundo. Y que a mucha gente no le pasa, porque siempre está el otro deseo de ir. Y el mío hace muchos años que me he descubierto que este es mi lugar, donde puedo ir y venir y cargar las pilas y volver a irme y volver a venir. En el arranque de tu carrera, ¿tuviste un referente, un ejemplo, alguien a quien de alguna manera seguías, no para imitar, pero sí como para tenerlo como una referencia? ¿O todo lo que hizo Calanchini es un estilo absolutamente propio? No, no lo tuve, que era Salvador Dalí, por eso me considero surrealista. Eh, yo empecé todo los fines de los 60 y el comienzo de los 70, entonces que fue la gran explosión cultural que tuvo el mundo, que también lo tuvimos en Santa Fe, lo tuvimos en Buenos Aires, donde fue un momento fantástico, un despegar, pasar de una habitación a otra con una luminosidad increíble de todo lo que estaba pasando. Bueno, Dalí
por supuesto que siempre me acompaña, y como todos que los que tenemos un referente, no es que lo copias, sino que le haces un homenaje en cada obra que vos haces. Lo que creo importante que hice es no saltar de un estilo a otro, siempre me he mantenido. Si se ve la obra con un hilo conductor, siempre están los mismos elementos cambiados. Lo que cambió fue el color, de cuando vivía en el puerto tenía ocres y marrones profundos, cuando vivía en Miami tenía, que era igual al referente al ámbito donde vos te movías, era el cielo azul, los colores mucho más vibrantes. Bueno, todo eso es los grandes cambios que se dieron, pero el hilo conductor, y a esta altura lo que más importante para mí es que no es necesario acercarse a la obra para ver de quién es, sino que se puede reconocer que es una obra mía. Absolutamente. No sé si habrá alguna suerte de registro o cosa parecida, pero ¿tenés una idea general aproximada o exacta de la cantidad de obras que has hecho? No, no, lamentablemente no he sido muy cuidadoso con eso, de tantas mudanzas para un lado, para el otro, ir y venir, se fueron perdiendo, pero puedo asegurarte que es enorme la cantidad, porque al ser un artista de tiempo completo, y siempre me propuse, y es como los jugadores de fútbol que quieren jugar a la pelota, yo quiero dibujar y pintar todos los días, entonces tengo más o menos organizado, que son 8 o 10 horas todos los días, para trabajar en el tablero. Después lo otro es hacer sociales, frecuentar, andar tomando café, pero que es también un poco trabajar en la misma obra. La pandemia de alguna manera te inmovilizó, te paralizó o te afectó de alguna manera desde el punto de vista artístico. No hubo un gran cambio en lo personal, pero en lo artístico se potenció muchísimo. Tuve un tiempo extremo de creación, hay toda una obra dedicada a eso. El tema más frecuente era unos barcos como viajando y flotando, porque era lo que me perjudicó la pandemia era que iba a estar 3 meses en Ibiza pintando. No lo pude hacer, se modificó todo eso, y bueno, como siempre, que soy un gran optimista, en vez de llorar abajo de la mesa, armé toda esa cantidad de obras, que fueron muchísimas, y estoy muy contento porque no siempre uno está contento con el resultado de la obra. Entonces, en esa etapa fue extremadamente creativa y muy, muy orgulloso de ella. La gente ve un cuadro expuesto de un artista como Ricardo Calanchini, se lo podrá llegar a imaginar pintando o diseñando esa obra, pero a la hora de, por ejemplo, mandar una exposición fuera del país, a Europa, a cualquier lugar del mundo donde has expuesto, la infraestructura, la logística de mandar semejante cantidad de obras, de semejante tamaño y demás, es complejo, ¿no? Un poco lo resolví, porque, por ejemplo, en Barcelona, que tengo un grupo de amigos y una persona que maneja mi obra allá, entonces hay mucha cantidad. De ahí se puede mandar a salones o de otra manera, porque si no se te complica mucho el traslado. Cuando he tenido, que yo, en Panamá y Costa Rica, que hace 4 años estuve exponiendo, bueno, viajo con el rollo, pero después tiene un gasto enorme que hay que marcar, y después hay que volver a dejar los marcos allá y venir con la obra que quedó. Entonces todo un trabajo muy complejo. No podés sacar obras enmarcadas porque es una enorme papelería y un gasto muy grande también. Así que, bueno, en esa parte me he ido un poco acomodando, o en algunas muestras he llevado la obra prácticamente terminada y voy un mes antes y armo todo en algún atelier prestado o en algún pequeño departamento, me organizo como para terminar esas obras. La última exposición o aparición pública tuya fue en Expocom. Desde hace muchos, muchos años a mí me gusta mucho estar en los lugares públicos.
Desde siempre hemos tenido la realidad que a los museos o no va nadie o va muy poca gente. Y, por supuesto, en los espacios públicos, bares o Expocor, no tenemos la luz o el clima necesario que da el museo. Pero la realidad es que pasan 30 a 40 mil personas y de alguna manera considero que es un poco como hacer un poco de docencia también. Por supuesto, de esa cantidad, un mínimo porcentaje se para, habla, pregunta, consulta, pero ya que con uno se vaya con una idea diferente, seguro, ya con eso es una alegría. Y ahora terminé una obra muy grande en un gimnasio, que vos decís qué tiene que ver. Bueno, en las redes mías está, o en el Facebook, en la el gimnasio obra del puerto. en el gimnasio del puerto, donde pasa también una cantidad de personas, si bien van con la cabeza a hacer una actividad fija ya de algo, pero al ingresar y ver eso, fueron unas sensaciones muy lindas, lo que te preguntan, lo que consultan, y yo creo que es una semilla que se planta para un futuro. Pero aparte, habrá que decir, y agradeciéndote la presencia, que en los principales lugares gastronómicos de la ciudad de Santa Fe, al menos donde yo he pasado, también, en forma permanente, hay cuadros tuyos, ¿no? Exacto, sí, es una manera de llegar y de devolver a la gente tantas cosas que me han dado. Independientemente de que la exposición esté haciéndose, esté en vigencia o no, yo interpreto de lo que dijiste hace un rato, que en forma permanente, en distintos lugares del mundo, alguien tiene una cantidad de obras tuyas. Sí, muchísima gente. Preparadas para exponer, preparadas para lo que haya que hacer, pero digamos, tu obra está dispersa en todo el mundo. Sí, porque también al haber vivido en varios lugares he dejado mucho material para que pueda pasar eso. Colombia es otro lugar que también hay obra, así que hay lugares para mandar. ¿Cuál va a ser tu próximo emprendimiento o tu próximo objetivo? Vamos a terminar de transitar estos 40 años que dura hasta octubre. Y en octubre pienso hacer algo realmente importante para la ciudad, pero ya lo voy a ir anunciando. Lo vamos a ver en su momento. Pero va a ser para octubre, va a ser algo grande. Bueno, tráenos la primicia. Sí, bueno, cómo no. Ricardo, gracias por la presencia. Muy agradecido. Felicitaciones una vez más. Y obviamente seguimos mirando y admirando tu enorme obra. Tenía un saco ahí preparado, pero estaba pintando y no llegaba, entonces vine así. No hay ningún problema. Gracias, Gustavo. Gracias, Ricardo.